Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el análisis de los principales acontecimientos mundiales. El día de hoy tenemos como invitado al internacionalista Francisco Belaunde, con el cual vamos a hablar un tema muy importante. En estos momentos está sucediendo la 10ª reunión del gabinete binacional entre el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski y su homólogo ecuatoriano, el presidente Rafael Correa. Esta reunión es muy importante porque es la primera reunión que va a hacer el actual mandatario con el presidente Correa, donde tratarán temas relacionados al turismo, la infraestructura, temas sociales y también temas relacionados a lo que es el desarrollo fronterizo en general. Para ilustrarnos sobre este tema, le vamos a presentar el siguiente video. El jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski, encabeza hoy la delegación peruana en el encuentro presidencial y 10º Gabinete Binacional de Ministros de Perú y Ecuador en la ciudad ecuatoriana de Macas. La realización de reuniones de gabinetes bilaterales se ha convertido en uno de los mecanismos de integración más practicada para la diplomacia peruana, con el fin de solucionar problemas comunes en la zona fronteriza. De acuerdo al presidente del Consejo de Ministros del Perú, Fernando Zavala, ambos países discutirán temas relacionados al desarrollo de temas sociales, seguridad y defensa, turismo, temas ambientales, energéticos y mineros e infraestructura y conectividad. En forma concreta, se tratará sobre el proyecto de riego Puyango-Tumbes y temas relacionados a la pesca. Tanto el presidente peruano como su homólogo ecuatoriano Rafael Correa habían manifestado sus deseos de realizar esta nueva reunión del gabinete bilateral con el fin de profundizar las relaciones entre ambos países. En forma especial, ambos mandatarios deseaban aprovechar el excelente momento que atraviesan las relaciones diplomáticas, así como económicas, entre los dos países. Luego del Tratado de Paz, firmado en el Palacio de Itamaraty en Brasilia en 1998, las relaciones bilaterales entre Ecuador y Bolivia ingresaron a un periodo que puede ser considerado de excelente, ya que ha podido multiplicar el comercio, intensificar el intercambio cultural, aumentar el turismo y realizar una intensa agenda social para beneficio de la población que se encuentra en la zona fronteriza de ambos pueblos. Antes que termine el año, el gobierno peruano tiene planeado realizar otros 2 gabinetes binacionales con nuestros hermanos vecinos de Bolivia y Colombia. Como hemos observado en el video, hoy más que nunca los gabinetes binacionales se han vuelto una necesidad. La razón principal es que cada vez hay más problemas comunes entre los países que deben enfrentarse en forma colectiva. Amenazas a la seguridad, la necesidad de poder tener políticas comunes en salud, en educación. Y justamente sobre este tema vamos a hablar con nuestro invitado. Muchas gracias por estar en nuestro programa, señor Francisco Belaunde. Encantado, más bien, muchas gracias por la invitación. A ver, comencemos con la importancia que tienen los gabinetes nacionales. ¿Cómo nacen los gabinetes nacionales y cuáles son los ejemplos que hemos tenido anteriormente antes de llegar a este 10º gabinete binacional? En realidad, la historia de estos gabinetes binacionales, el origen nos viene de Europa, ¿no? Francia y Alemania, que como sabemos han sido países que han estado enfrentados a lo largo de varias guerras, y ahora constituyen pilares, 2 países pilares de la Unión Europea, tomaron la costumbre de organizar estos gabinetes binacionales para reforzar la integración dentro de la propia Unión Europea, reforzarla a nivel bilateral. Y ya se ha convertido en una costumbre, ¿no? Y esta sana costumbre ha sido, digamos, retomada, en este caso por el Perú y varios de sus países vecinos, y singularmente con Ecuador, con el que precisamente hemos tenido también una historia bastante conflictiva, ¿no? Es bastante significativo que con Ecuador ya tenemos 10, esta es la 10ª versión del gabinete binacional. ¿Qué significa esto específicamente con Ecuador? Yo creo que hay acá una voluntad muy clara de dejar atrás todo el pasado que tuvimos, como decía, conflictivo, y de impulsar la integración, ¿no? Y esto además, lo que es interesante es que es más allá de las diferencias ideológicas entre los gobiernos, porque claramente
hay una diferencia entre lo que es el gobierno de Rafael Correa, que está cercano, bueno, que forma parte del ALBA y tiene digamos, una posición más bien cercana a los gobiernos de Hugo Chávez y otros, digamos, hablando del socialismo 21, y por el lado peruano, que ha seguido más bien políticas que se podrían llamar liberales. Sin embargo, no obstante esas discrepancias desde el punto de vista ideológico, eso no ha sido de ninguna manera un obstáculo para que se prosiga con la integración entre ambos países, ¿no? Esto significa que ya nuestras democracias han llegado a un grado de madurez, ¿no es así? Porque justamente anteponen, digamos, objetivos ideológicos y políticos muy válidos de ambas partes para poder atender los intereses comunes. Por lo menos lo que se ha alcanzado es una madurez a nivel de relaciones internacionales. Yo creo que el sentido de lo que es el Estado, son políticas de Estado, prevalecen sobre los cambios internos que se van dando, y lo estamos viendo en el caso, por ejemplo, de Ecuador, pero también lo hemos visto, por ejemplo, cuando se dio el litigio marítimo con Chile ante la Haya, y que fue una política de Estado, ¿no? Sucesivos gobiernos, digamos, llevaron este proceso de manera ejemplar. Entonces, en este caso, con Ecuador estamos viendo lo mismo, ¿no? Ahora, son 10 gabinetes binacionales que vamos a tener para terminar el día de hoy. Tenemos ya 2 con Colombia y 1 con Bolivia. ¿Llegará el momento en este gobierno que tengamos 1 con Chile? Bueno, yo creo que esa es la intención del gobierno. Yo creo que por lo pronto lo que si quisiera retomar mientras tanto, son los encuentros estos 2+2, ¿no? Que reúnen a los ministros de Defensa y los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países. Ese mecanismo que ha quedado de alguna manera suspendido por las discrepancias que conocemos, por el litigio, y entonces la idea es de retomarlo, ¿no? Entonces, y más adelante, ojalá efectivamente se pueda retomar también con Chile, porque obviamente con Chile tenemos un grado de integración muy fuerte, ¿no? Eso lo sabemos todos a nivel de inversiones, a nivel de comunidades, la comunidad peruana que está en Chile, pero también los chilenos que vienen al Perú, a Tacna en particular. Y entonces hay una integración muy fuerte que obviamente merece que también se den gabinetes binacionales, ¿no? Si nosotros revisamos la historia del Perú, tal vez las zonas fronterizas son las zonas más olvidadas históricamente, y eso se ha reflejado en todas las fronteras del Perú. La intensidad que se están dando los gabinetes binacionales es justamente una manera que trata de compensar ese olvido que han tenido históricamente en la frontera. ¿Cuáles son los problemas que generalmente se suceden en las fronteras? ¿Por qué tantas necesidades de tener gabinetes binacionales, en este caso con Ecuador? Bueno, hay diferentes temas. Hay, por ejemplo, un tema del contrabando, ¿no? El contrabando es un problema que se da, que afecta a ambos lados de las fronteras, claramente, pero también en esas zonas hay problemas de salud similares, hay hay temas de infraestructura. Por ejemplo, está el proyecto de irrigación Puyango-Tumbes, ¿no? Que ya es un proyecto antiguo y que ojalá se pueda materializar, y que está también pues en discusión entre los gobiernos. Hay temas también sociales, económicos, claramente, por supuesto, y entonces hay pues una serie digamos, las fronteras son fronteras políticas, pero digamos, la naturaleza es la misma, ¿no? En esa zona. En realidad, entonces se enfrentan problemas muy similares, ¿no? Hay que reconocer también que este 10º encuentro hay un contexto muy particular del encuentro entre estos 2 presidentes y entre estos dos gabinetes. El primero de ellos es que es la primera vez que el presidente Pedro Pablo Kuczynski se va a encontrar con Correa, ¿no es así? Sí, claramente es una circunstancia particular. Ahora, por otro lado, mientras que llega el presidente Kuczynski, el presidente Correa, en realidad se podría decir, no está totalmente a salida, pero está cerca de la salida, porque ya en todo caso parece ya confirmado que no se va a presentar a una nueva reelección. Y por lo tanto... su vicepresidente va a ser candidato. Así es, ¿no? Y Moreno. entonces él que ha realizado gabinetes binacionales con otros 2 presidentes, este es el tercer presidente peruano con el que se reúne, pues probablemente sea su último gabinete binacional, ¿no? Ahora,
También es cierto que este contexto muy particular obedece a que Ecuador por primera vez ya tiene cerradas sus fronteras. Bueno, también hay este tema, hace poco efectivamente lo cerró con Costa Rica y el documento se firmó en Colombia, ¿no? Y recordemos que también en el caso de Perú, Ecuador fue de alguna manera protagonista en el sentido que, digamos, para evitar que, para sacarle un argumento a Chile, ¿no?, en el tema del litigio, firmó un tratado con Ecuador donde se reafirmaba lo que se había acordado en estos famosos convenios pesqueros. De esa manera se dejó tranquilo Ecuador con este tema y no pudo, digamos, Chile utilizar el argumento ecuatoriano contra el Perú, y eso fue una digamos, acción de la Cancillería muy importante que nos ha ayudado en este caso, ¿no? Entonces ahí Ecuador se convirtió, entre comillas, en un aliado en este caso, ¿no? Ahora, generalmente cuando uno le pregunta al embajador cuáles son los niveles de las relaciones con cualquier país, siempre te dicen que este es el momento más óptimo que existe, ¿no? Ahora, si analizamos cuál es el nivel de relaciones en estos momentos de Perú y Ecuador, ¿qué cosa podrías decir? Yo creo que las relaciones con Ecuador se han mantenido en un nivel muy alto prácticamente desde que se cerró el conflicto, ¿no? Había una voluntad política de los gobiernos de ambos países de desarrollar, ¿no?, estas relaciones, justamente, como decía, con la voluntad de dejar atrás el pasado. Y entonces yo creo que con Ecuador ha habido de repente algún momento incómodo cuando hubo este episodio de este embajador ecuatoriano en el Perú que tuvo un incidente con una persona en un supermercado. Fue un incidente menor, pero claro, generó una incomodidad en su momento. Pero en general las relaciones se mantienen en muy buen nivel, mucho mejor en todo caso, por ejemplo, bueno, con Chile obviamente que hemos tenido este litigio, con Bolivia, que todavía hay algunos temas, digamos, no resueltos, en particular con este acuerdo que hubo para el puerto en el sur, ¿no?, que todavía no ha sido ratificado por el Perú, por lo demás. Entonces, pero con Ecuador, bueno, y con Colombia tenemos también, eso sí, con Colombia tenemos también una relación tradicionalmente muy buena. Yo creo que en este momento de nuestros vecinos, las mejores relaciones las tenemos con Colombia y con Ecuador, ¿no? Ahora, ¿cómo repercute estas buenas relaciones en diferentes campos? Por ejemplo, en el campo militar, hay menos gastos de seguridad fronteriza justamente por esas excelentes relaciones que tenemos. Claro, esa es la ventaja, digamos, de tener relaciones pacíficas con nuestros vecinos, es que los recursos, por lo menos en lo que se refiere a digamos, gastos militares dirigidos a las fronteras, pueden ser destinados a otras necesidades. Acá tenemos, en materia de defensa, tenemos, por ejemplo, el tema del ORAEM, que llama nuestra atención, y otros de reposición, bueno, de material bélico, que es normal que se tenga que renovar cada cierto tiempo, ¿no? Ahora, las potencialidades y las oportunidades que se presentan son muchas, ¿no? Por ejemplo, en el campo turístico, ¿no?, ellos tienen como su bandera principal dentro de lo que le presenta el mundo es justamente la isla de Galápagos. Nosotros tenemos a Cusco y a Machu Picchu. Sí. ¿Puede haber un tipo de complementariedad para presentar paquetes a terceros, cuartos países, a Europa y Asia, para que pueda haber esa integración cultural? Bueno, es posible, ¿no? Yo creo que es la posibilidad de hacer paquetes es interesante. Ahora, no olvidemos que las distancias son muy grandes en nuestro continente, ¿no? Las personas que vienen acá al Perú, por ejemplo, europeos, vienen a veces por vacaciones de 2 o 3 semanas, y entonces ya concentrarse en el mismo Perú. Por ejemplo, tenemos Machu Picchu, efectivamente la zona todo el sur, pero también tenemos en el norte digamos, un destino turístico que se quiere desarrollar, por ejemplo, en la zona de todo lo que es Chiclayo, Lambayeque, La Libertad, y conectado con Chachapoyas, ¿no? Entonces, ahí, y competimos con Ecuador en lo que se refiere a playas, porque Ecuador también atrae muchos turistas por sus playas. El Perú está tratando de atraer turistas también en Tumbes y en Piura, ¿no? Si revisamos las estadísticas de turismo, vamos a encontrar que cada vez más peruanos van a Ecuador a conocer y cada vez más ecuatorianos vienen al norte del Perú. Sí, bueno, el turismo entre ambos países efectivamente es algo que
que tiene que ser desarrollado y que de hecho hay bastante movimiento. Bueno, movimiento comercial por la frontera ha habido siempre y ahora también en el plano turístico también, porque eso obviamente favorece a ambos países. Otro de los temas que van a tocar hoy día, y me parece que también van a ser uno de los principales, es el tema de seguridad, ¿no? Tumbes se ha caracterizado por ser una de las regiones más violentas del Perú. A pesar de ser pequeña, parece que hay una concentración ahí de grupos criminales que se han organizado para poder sacar las drogas por puertos o por cruzar la frontera. ¿Qué se podía, una medida colectiva para enfrentar este mal con Ecuador? Bueno, ahí tiene que haber una sinergia entre los servicios policiales, los servicios de inteligencia, ¿no? Para que puedan identificar juntos las amenazas que hay en ese sentido. Efectivamente, Ecuador es un paso para la salida de la droga, ¿no? La droga colombiana en particular. Y en el caso peruano, pues el norte del Perú lamentablemente también es una zona donde hay mucho, en general, el norte en general, donde también hay paso de droga. Entonces ese es un problema en común que tenemos que enfrentar y como digo, ahí es un tema de que haya complementariedad entre los servicios policiales, inteligencia, ¿no? Y también la colaboración judicial, ¿no? Hemos tenido varios casos de delincuentes peruanos que fugaron a Ecuador y que fueron capturados allá con la colaboración de las policías de ambos países. Y también del nuevo plan de recompensa que está impulsando el Ministerio del Interior. Claramente, claramente, y eso también de alguna forma, digamos, seguramente deben haber muchos delincuentes que deben tratar de estar en estos momentos de cruzar la frontera, ¿no? Para irse allá, ¿no? Ahora, un problema que afecta a ambos países es el problema del proceso de paz de Colombia. ¿Cree que puede haber algún pronunciamiento o una mención de apoyo a las negociaciones que están ya tratando de impulsarse en La Habana en esta segunda etapa? Sin duda, porque yo creo que los dos países comparten la misma posición, ¿no? de apoyo al tratado, ¿no? En el caso del gobierno peruano, se ha especificado que en realidad el apoyo era a la voluntad de paz, ¿no? Más allá de los términos como tales, ¿no? Esa ha sido una precisión importante que se hizo por el lado del gobierno peruano. Pero en todo caso el apoyo pues, a la búsqueda de la paz en Colombia, y yo creo que se necesita por parte de la comunidad internacional. En estos momentos los colombianos necesitan todo el apoyo de la comunidad internacional que se está dando, ¿no? En Naciones Unidas, el gobierno de Estados Unidos, todos están de alguna forma a la expectativa y han ofrecido toda su colaboración para que se pueda finalmente cerrar este capítulo muy doloroso de la historia colombiana, ¿no? El conflicto colombiano, desde luego, que también afecta las fronteras y tanto de Colombia como sobre todo la de Ecuador, la cantidad de refugiados colombianos que hay viviendo en territorio ecuatoriano. Después, Panamá me parece que es la segunda frontera con mayor cantidad de refugiados políticos que tiene Ecuador en estos momentos. Claramente aquí también está el problema de la posibilidad, además de lo que has mencionado, la posibilidad de que remanentes de la FARC o digamos miembros que no acatan digamos este acuerdo, que ojalá se concrete finalmente. Ya hay un llamado Frente Número 1, Frente Primero, que claramente ha dicho que está en contra del acuerdo. Entonces hay ese miedo a que de alguna forma busquen refugio en los países vecinos. Ya en Ecuador el tema es muy claro, cuando uno revisa la prensa ecuatoriana es un tema que está en los medios. Y acá en el Perú también se ha hablado sobre entiendo que se han tomado las disposiciones para que haya la máxima vigilancia, ¿no? En la frontera, porque hay el riesgo efectivamente que pudieran pasar disidentes de la FARC al lado peruano, ¿no? Claro, y lo que se denomina este proceso de lumpenización de la guerrilla, ¿no? Porque ya no sería un mando militar vertical que tiene actualmente la FARC, sino buscaría tal vez hacer negocios con las mismas armas que tiene actualmente. Lamentablemente sí, ¿no? Y justamente y eso puede ser agravado por el hecho si es que este acuerdo finalmente no se llega a un acuerdo final. Eso podría ser agravado porque si bien ya se contemplaba esta posibilidad que hubiera algún porcentaje
¿no? de miembros de la FARC que no lo aceptaran. ¿Qué pasa si este acuerdo que no fue aprobado por la mayoría de los colombianos tampoco se recibe, digamos, una aprobación en una forma modificada? Pues es probable también que más miembros de la FARC decidan, ya que tienen las armas, dedicarse pues a una vida puramente digamos, grupo criminal. De grupo criminal, ¿no? Bandas criminales como estas que hay en Colombia, tantas, ¿no? Correcto. ¿Y crees que puede haber también un pronunciamiento acerca de la experiencia que está teniendo el proceso electoral de Estados Unidos, las posiciones tan radicales y que tiene uno de los candidatos? Eso sí lo veo un poco más complicado. Lo veo un poco más complicado. El presidente ecuatoriano tuvo una declaración curiosa. Dijo que para América Latina es mejor que salga elegido Donald Trump, pero para Estados Unidos y para el mundo es mejor que salga elegido Hillary Clinton. La verdad es que confieso que no he visto en detalle a qué se refería en concreto con eso. Creo que es una vieja tesis de los marxistas de acelerar las contradicciones, ¿no? Podría ser, eventualmente, ¿no? Pero evidentemente esa no es la posición para nada del presidente Kuczynski, que sí ha expresado su preocupación y sus reparos. Y además hay que tener en cuenta una cosa: nosotros tenemos firmado un TLC con Estados Unidos. No nos conviene para nada que Estados Unidos se ponga a revisar, ¿no? Y a poner cortapisas a nuestras relaciones comerciales, ¿no? Entonces, claro, Ecuador no tiene un TLC con Estados Unidos, por lo tanto esa preocupación no es suya, ¿no? Pero en esos casos sí nos debe preocupar, ¿no? Y por último, ¿cree que también puede haber algún tipo de manifestación acerca de lo que ya se viene conversando hace bastantes semanas, de una posible participación de la Cancillería de diversos países de la región para poder mediar en el conflicto venezolano? Bueno, sin duda va a haber un pronunciamiento al respecto. No me sorprendería en todo caso que se dé este pronunciamiento. Ahora, todos sabemos que las posiciones del Perú y de Ecuador en ese caso son bastante, digamos, opuestas, ¿no? Ecuador está claramente con el gobierno venezolano. En el caso peruano, pues ha expresado ya, junto con otros cancilleres de la región, su preocupación por lo que está sucediendo. Entonces, se puede dar un pronunciamiento, pero en todo caso sería un pronunciamiento light, en el sentido, bueno, esperemos que haya diálogo y cosas por el estilo. En ese sentido, en la necesidad del diálogo seguramente hay una coincidencia, pero la coincidencia ahí termina, ¿no? Bueno, esperemos que esta reunión que se está realizando en estos momentos sea un éxito y abra una serie de oportunidades para ambos países para mantener lo que siempre se ha buscado, ¿no? La mayor integración de nuestros pueblos para contribuir en nuestro desarrollo. Bueno, le quiero agradecer mucho al internacionalista Francisco Belaunde por su presencia acá en el programa y será hasta una próxima oportunidad. Más bien, gracias a ustedes por la invitación. Y con ustedes, señores, será hasta la siguiente oportunidad aquí en su programa Antena Internacional. Muy buenos días.